Bienvenidos, ciudadanos y ciudadanas libres de los reinos mortales. Respirad hondo, liberad vuestra mente de toda emoción y preparaos para escuchar los detalles acerca de uno de los planes más osados e impresionantes que se han visto en cualquiera de las eras, puesto que hoy hablaremos del encarcelamiento de Slanesh, el príncipe oscuro, el dios de los excesos, la lujuria y el hedonismo. Nuestra historia empieza muchísimo tiempo atrás, en los albores del legendario mundo que fue. Las criaturas conocidas como los ancestrales sufrieron un catastrófico accidente manipulando unos gigantescos portales del reino situados en los polos de este mundo. Esto provocó que los vientos de la magia se derramasen desde sendos portales, permitiendo que los demonios del caos pudieran materializarse libremente. Las diversas naciones que poblan el mundo vieron sus tierras devastadas por estas criaturas y, pese a sus desesperados esfuerzos, parecía que la victoria del caos era inevitable. Fue entonces, perdida toda esperanza, cuando un grupo de magos élficos encontró una desesperada solución a este problema. Sacrificando su propia vida, crearon en el centro de su ancestral isla un vórtice que absorbía los vientos de la magia, despojando a los demonios de la energía que necesitaban para mantener su corporeidad. Se trataba de una medida temporal, ya que los portales corruptos seguían abiertos, pero que permitió que los distintos pueblos de este mundo gozaran de una relativa estabilidad durante varios miles de años. Llegados a este punto, debemos hablar de diversos personajes que resultan relevantes para esta historia. La primera es Morathi, la más poderosa elfo oscura. Morathi fue la segunda esposa de Aenarion, el rey de los elfos que luchó contra la primera invasión demoníaca del mundo. Fue la primera en perfeccionar la magia oscura, y se rumoreaba que estaba contaminada por el caos. Morathi y Aenarion tuvieron un hijo llamado Malekith. Fue un gran general, un poderoso guerrero y un hechicero consumado. Tras la muerte de su padre, pretendió heredar su trono. El Consejo de Nobles no estuvo de acuerdo y eligió a otro gobernante. Esta fue la semilla de la feroz guerra de secesión que dividió a su pueblo entre altos elfos y elfos oscuros. Durante estos acontecimientos, Malekith asesinó al rey e intentó coronarse, pero fue rechazado por el fuego mágico que tradicionalmente debían cruzar los aspirantes a monarcas elfos. Para que su debilitado cuerpo recuperase su fuerza, ordenó que fundieran una armadura mágica directamente sobre su piel, pasando a ser conocido como el Rey Brujo. Malekith perdió la guerra de secesión, viéndose obligado a abandonar su tierra ancestral, y durante 5000 años lideró junto a su madre a los elfos oscuros. Otros personajes importantes para esta historia son los gemelos Tirion y Teclis. Pertenecientes a los altos elfos, eran descendientes del hijo que tuvo Aenarion con su primera esposa. Pese a ser gemelos, los hermanos eran diferentes como la noche y el día. Mientras que Tirion era fuerte y de aspecto imponente, Teclis era débil y escuálido. Con el tiempo, Tirion se convertiría en un formidable guerrero y general, digno sucesor de Aenarion y defensor de su pueblo, mientras que Teclis llegaría a ser uno de los magos más poderosos de todo el mundo. Finalmente, tenemos que hablar de Archaon el Elegido. Durante mucho tiempo, los distintos pueblos del mundo que fue pudieron resistirse a la amenaza del caos, pero los poderes ruinosos lanzaron una ofensiva tras otra y con el tiempo se volvieron cada vez más fuertes. Finalmente, miles de años después de la creación del vórtice, se alzó Archaon el Elegido. Este campeón, bendecido por los 4 dioses del caos, lanzó una poderosa ofensiva destinada a someter a todas las naciones del mundo. Consciente de la amenaza de Archaon, el archimago Teclis urdió un arriesgado plan para salvar a su pueblo. Este plan consistía en liberar los vientos de la magia con el propósito de capturarlos y entregarlos a diferentes campeones para así hacer frente a sus enemigos. En estos tiempos turbulentos se produjeron alianzas que poco antes se habrían considerado imposibles, alianzas que nuevamente dividieron y enfrentaron a la sociedad elfa. Esta sangrienta guerra civil enfrentó a los partidarios de Teclis y Malekith contra los de Tirion y Morathi, los cuales se habían convertido en amantes. El colofón de esta contienda fue una apocalíptica batalla que tuvo lugar en las cercanías del vórtice. En el transcurso de la misma, Morathi enloqueció al ver morir a Tirion y, presa de la locura, atrajo a Slanesh hacia el vórtice. La pasión inherente a la raza élfica convierte a sus almas en una delicatessen para Slanesh, por lo que una mano gigante con garras, con su piel formada de caras chillando de agonía y éxtasis, se abrió camino y buscó a tientas una presa suculenta. La grieta por la que asomaba la garra se ensanchó, y para poder cerrarla Teclis se vio obligado a emplear todo su poder. Antes de que la grieta se cerrase, Slanesh consiguió atrapar a Morathi y llevársela a su terrible reino. Este hecho resultaría trascendental para el desarrollo de esta historia. El plan de Teclis terminó funcionando de manera parcial, dado que no pudo retener y redirigir todos los vientos de la magia.
Podemos destacar el hecho de que consiguió revivir a Tyrion y le entregó el viento de Hysh o viento de la luz, mientras que a Malekith le otorgó el viento de Ulgu o viento de las sombras. Tiempo después, los portadores de los vientos se aliaron con el fin de evitar el fin del mundo, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que Archaon finalmente se impuso y el mundo que fue llegó a su fin. Por su parte, los distintos protagonistas de esta historia sufrieron destinos dispares. Archaon, gran triunfador de esta contienda, se reafirmó como campeón absoluto de los 4 dioses del caos. Por su parte, Slanes consiguió atrapar y devorar a la práctica totalidad de almas élficas, alcanzando un poder superior al de sus hermanos. Sin embargo, quedó empachado y casi incapacitado tras este apocalíptico banquete, iniciando una digestión que requeriría milenios en un paradero oculto. Como sabemos, tras la destrucción del mundo que fue, los vientos de la magia terminaron formando los actuales reinos mortales. Tanto Tyrion como Malekith, poseedores ambos de vientos de la magia, se vieron atraídos a sus respectivos reinos, convirtiéndose además en deidades. Tyrion, dios de la luz, exploró maravillado el reino de Hysh. De manera análoga, Malekith, conocido ahora como Malerion, se había convertido en el dios de las sombras y fue atraído por Ulgu. Los viajes de Tyrion le llevaron a encontrar finalmente a su hermano Teclis, convertido en el dios del conocimiento. Tyrion y Teclis descubrieron que los reinos mortales estaban habitados por diferentes especies, entre ellos humanos y Duardin, pero apenas quedaban a elfos, como se les llamaba actualmente, y estos pocos se encontraban principalmente en el reino de Azir. El resto de su raza aparentemente había sido consumida por Slanes durante la destrucción del mundo que fue, pero ni Tyrion ni Teclis no perdieron la esperanza, marchando a Shysh en busca de un inframundo en el que pudieran encontrar las almas de sus parientes perdidos. Unos misteriosos monjes les explicaron que un ser conocido como Malerion también buscaba las almas de los elfos. A causa de su conexión con sus respectivos reinos, ni Tyrion podía ir a Ulgu ni Malerion a Hysh, pero ambos podían reunirse en el reino de la muerte. Fue así como Tyrion y Teclis se reencontraron con su viejo compatriota. Tras comprender que Hysh y Ulgu estaban ligados, dedujeron que debía existir un subreino penumbral entre ambos, y fue gracias a esta metalógica que descubrieron la región entre reinos conocida como Ulgish. Estas conversaciones fueron además el germen de un portentoso y peligroso plan, la captura de Slanesh. Pero para ello era necesario descubrir cuál era el escondrijo en el que se ocultaba esta deidad. Para entender cómo pudieron descubrir el paradero de Slanesh, debemos hablar del difícil destino que sufrió Morathi, la madre de Malerion. Recordemos que Morathi había sido consumida por Slanesh antes de la destrucción del mundo que fue. En el estómago de Slanesh sufrió una tortura inmensa durante una increíble cantidad de tiempo, pero su voluntad por sobrevivir era poderosa y escaló desde las profundidades del dios oscuro hasta su garganta. Allí, Slanesh la escupió a través de nubes grises hacia el vacío etérico, cayendo en unas costas situadas en el reino de Ulgu. En el pasado, Morathi había poseído una hermosa apariencia que rivalizaba con la de las diosas élficas, pero en este nuevo mundo mostraba un aspecto muy diferente. Morathi había sido contaminada por el caos, convirtiéndose en un monstruo gigantesco con cuerpo y cabellos de serpiente. Logró ocultar su apariencia con poderes ilusorios, adoptando el aspecto que tuvo en el mundo que fue, y finalmente encontró a su hijo Malerion. A pesar de que se lanzaron mutuamente grandes y amargos reproches, terminaron colaborando, pero Morathi tuvo que aceptar una dura realidad. Su hijo había alcanzado la divinidad, mientras que ella se veía obligada a ocultar su monstruosa apariencia. Morathi podría haber terminado formando parte del panteón de Sigmar, pero Nagash destruyó su ilusión y mostró su verdadera forma al resto de divinidades. Avergonzada, Morathi terminó recluyéndose en una pequeña región de Ulgu que le fue cedida por su hijo. Allí construiría un culto a Cain, antiguo dios élfico del asesinato, declarando ser su gran oráculo. Este culto se basaba en una mentira, puesto que Cain estaba muerto, pero Morathi lo utilizó para crear una base de poder propia mientras buscaba un medio para alcanzar la divinidad y suplantar a Cain. Volviendo a Tyrion, Teclis y Malerion, estos dioses fueron conscientes de que si querían atrapar a Slanesh necesitarían la ayuda de Morathi. Ella era la única que había podido escapar de la digestión del príncipe oscuro, y tenía por lo tanto información sobre el estado de la deidad y su paradero. Además, todos ellos estaban siendo en secretos manipulados por Zench, quien deseaba dar una lección al voraz Slanesh. De esta manera Tyrion, Teclis, Malerion y Morathi colaboraron en la planificación del colosal plan que cambiaría para siempre el destino de los reinos mortales. Fueron necesarios decenas de años para la preparación de su estrategia. Entrenaron a los mejores magos a elfos que encontraron para que les ayudaran en su cometido, y necesitaron 66 años para la consecución de su ritual. Finalmente, encontraron a Slanesh en Ulgish, y, tras ofrecerse a algunos de ellos como cebo,
consiguieron atraer a la deidad hacia una trampa meticulosamente preparada que construyeron en dicha región oculta. Su gambito resultó exitoso y atraparon a Slanes con 66 cadenas. Cada una de estas ataduras estaba fabricada con la propia esencia de la contradicción y requería de grandes paradojas para ser destruida. Tras atrapar exitosamente al dios oscuro, consiguieron extraer del mismo una enorme cantidad de almas, las cuales se repartieron para sanarlas y reformarlas nuevamente. Teclis sería el primero en crear una raza de elfos, los Citai, que serían más tarde conocidos como los Idonez. Teclis tenía la intención de construir un pueblo culto e inmerso en las ricas tradiciones del ancestral Ulthuan, pero todo resultó un desastre. Siendo los primeros en salir, poseían profundas cicatrices emocionales y psicológicas que los hacían retraídos y con personalidades extrañas, además de un alma marchita. Comenzó a exterminar a estos hijos malditos por Slanes, pero por mediación de Tyrion los dejó escapar a las profundidades de los océanos, permitiendo que más tarde desarrollaran su civilización. Tras su fracaso con los Citai, Teclis no cesó en sus esfuerzos, creando finalmente a los Lúminez, la más estable de todas las razas originadas a partir de las almas extraídas de Slanes. Por su parte, Morath y Malerion crearon a sus propios elfos. Y, de esta manera, pasaron los siglos. El panteón de Sigmar sucumbió, llegó la era del caos, y esta a su vez terminó con la llegada de la era de Sigmar y las guerras subsiguientes. Sin embargo, Slanes seguía confinado en su prisión mientras le arrancaban una a una las almas a elfas que aguardaban su interior. Este proceso le provocaba un indecible y despiadado tormento que habría terminado con la cordura de cualquier otro ser que no hubiera sido el dios del placer, el cual aprendió lentamente a resistir el dolor. De hecho, se dice que gracias a su tóxica influencia tuvo lugar el Lokari Dara, la feroz guerra civil mágica que devastó la civilización Lúminez. Poco a poco, Slanes empezó a planear su futura huida. Consciente de que muchos de sus vigilantes eran poderosos hechiceros a elfos y de que estos acudían a diferentes ciudades a descansar de forma periódica, el dios del caos puso en marcha un astuto plan. Consiguió contactar con algunos de sus servidores demoníacos más fieles, y estos recibieron la orden de seguir a sus carceleros en estos periodos de descanso, sonsacando sutilmente los secretos de su prisión. Fue así como el más joven de los dioses del caos descubrió cómo funcionaban sus ataduras mágicas, y empezó a idear estrategias para ir destruyéndolas una a una. La primera cadena de la que Slanes se liberó fue la cadena del odio puro, la cual solo podía romperla aquel que más odiara al dios del placer. Los dioses elfos supusieron erróneamente que aquel que más odiara a Slanes sería un miembro de su raza, sin tener en cuenta el odio puro alimentado por milenios que sentía Khorne hacia el dios de los excesos. Desde su prisión, Slanes envió una visión a Alegaria Sensazera, una de sus principales sirvientes daemónicas, ordenándole que robara la sagrada hacha daemónica Eingrom e hilvanando una melodía en el gran juego que Khorne no podría ignorar. El dios de la sangre envió a Caranak, su poderoso mastín daemónico de 3 cabezas, a destruir a la sirviente de Slanes y reclamar el hacha. Pero Alegaria derrotó a Caranak en duelo singular, y la titánica explosión de rabia de Khorne destruyó la cadena del odio puro. Slanes rápidamente reemplazó la cadena con una ilusión compuesta de expectación y deseo, lo suficientemente poderosa como para engañar a Malerion y a Teclis. La segunda atadura que Slanes consiguió requebrar fue la cadena de las traiciones extremas, que requería para su rotura de la masacre de miles de almas inmaculadas a manos de sus firmes defensores. En las ciudades de Sigmar, Slanes propició la aparición de todo tipo de cultos, ya fueran dedicados a su adoración o a la de los otros dioses del caos, a través de susurros, sueños e ingeniosas seducciones. El dios del placer se aseguró de que todos ellos alcanzaran un punto crítico al mismo tiempo, sabedor de que los forjados en la tormenta se verían forzados a tomar medidas extremas en contra de ellos. El proceso de reforja deshumanizaba gradualmente a los forjados, volviéndolos cada vez más fríos y despiadados en su lucha contra el caos, una tendencia que beneficiaba a los designios de Slanes. En la infame purga de Vindicarum, los Vengadores Celestiales exterminaron a 3/4 partes de la población, creyendo que este era el único medio para terminar con los cultos del caos que medraban en la ciudad. Al mismo tiempo, en la batalla de Excelsis, los caballeros excelsos masacraron a todo ciudadano que les plantase cara, independientemente de sus razones. En Hammer Halaksha, las investigaciones de los martillos de Sigmar terminaron una guerra abierta en las calles entre los forjados en la tormenta y aquellos bajo la influencia de Slanes. Bajo su justa ira, siguiendo su fervor para destruir los poderes ruinosos, los forjados fueron demasiado lejos y con sus armas asesinaron a aquellos a los que juraron proteger. Los gritos de estas almas inocentes resonaron por el vacío y quebraron la cadena de las traiciones extremas, mientras Slanes sonreía, sabedor de que había avanzado un paso más hacia su liberación.
Tiempo después, la potencia desatada por el necroseísmo de Nagash destruyó la conocida como cadena de la ley cósmica, la cual requería para su rotura de una reorganización de las leyes que regían la realidad en cada uno de los reinos. De esta manera, Slanesh se vio con 3 cadenas rotas. Para empeorar las cosas, el necroseísmo agitó fuertemente las 63 restantes. Aunque resistieron, esto permitió a Slanesh atisbar los secretos de docenas de sus ataduras, mientras los hechiceros a elfos que lo encarcelaban las reparaban a toda prisa. Gracias a las alteraciones producidas por las roturas de las cadenas, Archaon y sus seguidores descubrieron que el dios del placer se encontraba preso en el submundo de Ulquish. El mariscal del Apocalipsis acudió junto a su ejército y varios de sus invocadores lívidos. En la conocida como Batalla de la Cadena, los defensores a elfos de al menos una de las torres que custodiaban las cadenas de Slanesh fueron masacrados. Una vez en lo alto de la torre, Archaon conferenció brevemente con el dios de los excesos, al cual le habló de manera altiva, asegurando que le ayudaba por su propio interés. La torre guardaba la cadena de la ira contenida, la cual solo podía romperla un seguidor de Khorne. Slanesh se resignaba sabedor de que ya había engañado anteriormente a los seguidores del dios de la sangre para que le ayudaran indirectamente y que difícilmente podría volver a utilizar un subterfugio similar. Sin embargo, Archaon se limitó a ordenar a Dorgar, su montura, que rompiera la cadena con su cabeza demoníaca de Khorne. Justo cuando Archaon se disponía a marchar a las torres restantes con la intención de romper sus cadenas, tuvo una visión en la que vio a 8 partes conquistada. Archaon era consciente de que solo tendría una oportunidad para liberar a Slanesh, puesto que en cuanto descubrieran lo cerca que había estado de ser liberado, sus captores no tardarían en ocultarlo de nuevo. Sin embargo, la pérdida de 8 partes representaba una pérdida mucho mayor. Presa de una ira incontenible, el mariscal del Apocalipsis se vio obligado a retirar sus fuerzas. Ninguno de sus captores era consciente de que Slanesh había conseguido librarse de 4 de sus cadenas. Sin embargo, Morathi siempre había sabido que Slanesh terminaría liberándose y había dedicado centenares de años a prepararse para su inevitable retorno. Intentó convencer a las deidades elfas del peligro que corrían, pero Tyrion y Malerion hicieron oídos sordos a sus argumentos, siendo Teclis el único que prestó atención a sus advertencias. Pero Morathi sabía que la mejor forma de estar preparada para la llegada de Slanesh era alcanzar ella misma la divinidad. Fue así como Morathi supo de la existencia de la Varanita, la peligrosa piedra del reino de 8 partes, y urdió el audaz plan con el que consiguió transportar una enorme cantidad de Varanita a su fortaleza en Ulku. Utilizó la Varanita y otros muchos componentes y sustancias para realizar un peligroso y complejo ritual en el Mazcoir, su caldero sagrado. La primera parte del ritual consistió en el sacrificio simultáneo en diversas fortalezas de miles de seguidores de Khorne, Thench y Nurgle, cuyas almas fueron enviadas directamente a la prisión de Slanesh. Al principio, el dios cautivo estaba eufórico, pues hacía mucho tiempo que no se daba un festín semejante. Luego comenzó a saborear los matices de esa inesperada generosidad, y se estremeció al reconocer la fea suciedad de Nurgle, la tediosa ira de Khorne y las intrigas sin arte de Thench. Eran alimentos podridos, ligados a sus despreciados parientes y marinados en sus insípidas obsesiones. Slanesh se estremeció, se encogió y luchó contra sus cadenas, pero no pudo evitar que esa corriente de esencia espiritual enfermiza le inundara. A través de una divina repulsión, el príncipe oscuro sintió una apertura en los pliegues de la realidad. Tiempo atrás, los agentes de Morathi habían robado la linterna ocariana, el artefacto con el cual Teclis sacó las primeras almas del vientre de Slanesh. El ritual de Morathi había forjado una conexión entre el Mazcoir y el vientre del príncipe oscuro. El alto oráculo pudo sentir los temblores de la angustia de Slanesh emanando del portal, y sintió una oleada de amarga satisfacción. Morathi tomó la linterna ocariana y entró en el caldero, consiguiendo acceder al vientre de Slanesh tras soportar un nivel de tortura física que habría hecho sucumbir a cualquier otro mortal. Una vez allí, Morathi buscó las almas de los reyes elfos del mundo que fue y las absorbió, adquiriendo su esencia divina. Ese día Morathi alcanzó la divinidad, pero sin ser consciente de ello permitió que una parte de la esencia de Slanesh escapara de su prisión cuando, al romperse la cadena de la apoteosis robado, el príncipe oscuro emitió un poderoso grito con el que lanzó un fragmento cristalizado de su propia esencia. De este modo nacieron Sinesa y Dexcesa, una entidad dual que puede considerarse tanto hija de Morathi como de Slanesh. Aunque Slanesh no ha conseguido liberarse de su tortuosa prisión, durante los cientos de años que ha permanecido preso ha conseguido ejecutar diversos planes y estratagemas que han cambiado el destino de los reinos mortales. Es inevitable que llegue el día en que el príncipe oscuro escape finalmente de sus ataduras. Ese día, los reinos mortales se verán ahogados por una ola de violencia, excesos y depravación.